Y vamos a conversar hoy día con quien de tanto en tanto recala aquí en Última Mirada, ex candidato presidencial, ex ministro de Estado, ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Gracias por estar acá, Mario. Gracias, Fernando. Ex muchas cosas a esta altura, fíjate, me da risa eso. Sí. Mario, tú ya tienes un cierto tiempo fuera de la política contingente desde hace más o menos un año. Sí. A ver, ¿por qué no nos iluminas un poco con la mirada de una persona que ha tenido, pero prácticamente casi todos los puestos que muchos quisieran tener en términos de la administración pública, ministro, presidente de partido, candidato presidencial, y ya, fuera de todo lo que ha ocurrido? ¿Cómo se mira desde fuera, desde el sector donde tú estás anclado, que es la centro-derecha y particularmente Renovación Nacional? A ver, yo estoy preocupado porque siento que la centro-derecha y la centro-izquierda están siendo irresponsables hoy día de manera brutal. Como nunca, el mundo entero está bajo el riesgo de los populismos de los dos extremos. Y ese riesgo lo vemos en Francia, donde estuvo a punto de pasar Mélenchon con Le Pen. Gracias a que estaba Macron al medio, no tuvimos a los dos polos enfrentados. El Partido Socialista desaparecido, el Republicano desaparecido. Y ese ejemplo lo puedes ver en 20 países más. Me refiero a las democracias. Somos una minoría las democracias en el mundo, dicho sea de paso. Cuando ves que Trump vuelve a la carga, vuelve a intentar, ¿no es cierto?, ser candidato presidencial, que espero que no lo logre. Y acá en Chile, las fuerzas democráticas, la socialdemocracia, el socialcristianismo, la centroderecha, se dejan tironear por los extremos y chutean y dilatan un proceso constituyente. Vuelven a la carga otra vez una reforma previsional. No sé si la presidenta Bachelet 1 fue el primer intento, después de la comisión, o ella convocó la comisión Bravo en Bachelet 1, sí. Pero después viene Piñera 2, Bachelet 2, o sea... Siempre está pendiente la reforma de las pensiones. Y se tranca porque la oposición empieza a poner 40 condiciones, etcétera. Reforma a la salud sin hacer. En el 2019 le prometimos a los chilenos nueva constitución y reformas a salud y las pensiones, y además una agenda antiabuso potente. Yo creo que se ha avanzado nada, salvo la pensión garantizada universal, que es un avance extraordinariamente importante. Eso hay que reconocerlo, yo creo que lo deben reconocer Moro y Cristiano. Pero no se ha avanzado más. Entonces, a mí me preocupa mucho este ambiente encrispado, ver a la gente de mi sector actuando de la misma manera en que actuó la oposición a Piñera y que nosotros criticábamos por irresponsable, rechazando el presupuesto de seguridad pública, poniendo condiciones para sentarte a la mesa de seguridad pública. Yo creo que son acciones absolutamente irresponsables. Por ahí Jorge Chausson en un Twitter me contestaba: esto es más viejo que el hilo negro, siempre se ha hecho. Sí, está bien, Jorge, pero por eso está desprestigiada la política y por eso estamos teniendo hoy día un panorama complejo en donde los partidos tradicionales y la democracia finalmente terminan en riesgo. Ahora, sácame una duda, porque ahí hay un punto que es interesante en el ejemplo que tú pusiste. Porque la centro-derecha, desde el punto de vista de los actos de delincuencia, la violencia en general, y sobre todo la violencia callejera o lo que podríamos denominar manifestaciones, además de la delincuencial, pero la centro-derecha es muy sensible a eso y siempre argumenta respecto de eso, y por eso pide más fuerza a Carabineros, más fuerza a las Fuerzas Armadas, que rápidamente se pongan estados de emergencia cuando corresponde, en fin. Pero ¿cómo puede ver esa derecha el que por ejemplo, debilite el presupuesto porque no se apoya los presupuestos para seguridad o para etcétera? Siento que tienen que ver con sus propias ideas. Se intenta mandar un mensaje, yo estoy de acuerdo con el análisis que hace el sector. Si tú actualizas en IPC, solo actualizado con el IPC, los presupuestos que están proponiendo el gobierno del presidente Boric en seguridad, disminuye el presupuesto de la PDI, disminuye el presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia, disminuye el de Gendarmería, disminuye el de aduana, aumenta Carabineros en un 0,5, si tú lo actualizas.
¿Qué es lo que hay que hacer? Porque nos pasa todo, cuando pagas un crédito, Sí. el dividendo, etcétera. Ahora, el aumento que se entrega, que se pone sobre la mesa, ¿es suficiente? No, tiene razón la oposición, pues no es suficiente. Pero la forma de protestar frente a eso es rechazando el presupuesto. No, porque hay que ser responsables y entender que la ministra Toá, por supuesto, quiere mucho más. El subsecretario Monsalve, que ha hecho una buena pega, quiere mucho más. El ministro de Hacienda dice, ¿sabe qué más? Yo tengo que repartir la misericordia entre 40 manos distintas. Todos los ministerios, salud, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la oposición debería decir es, ¿sabe qué? Ok, yo le apruebo esto, no es suficiente, sentémonos a conversar. El tema de la delincuencia, Fernando, tiene que ser tratado como la pandemia, fuera del presupuesto. Fuera del presupuesto, porque va a haber que gastar muchísima plata en prevención, control, persecución, reinserción. Hace 20 años que no inauguramos una cárcel en Chile. 20 años. Los presupuestos lo que sí sube, es 15%, es el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí sube. Y está bien que suba, pero no es suficiente. Entonces, tenemos que sentarnos y decir, ¿sabe qué más? Este tema nos va a costar mucho más caro. Por lo tanto, saquémoslo del presupuesto, primera medida. Y lo segundo, saquemos este tema de la dinámica gobierno-oposición. Porque si lo mantienes en la dinámica gobierno-oposición, tenemos un subsecretario que dice, no, es que Piñera compró 500 autos y yo estoy comprando 1000. No, es que cuando estaba Piñera, no sé qué. Y nosotros le decimos de vuelta, es que ustedes se opusieron a esta ley, que es cierto. Ustedes estaban diciendo tal cosa. Ustedes iban a derogar la ley de seguridad del Estado. Ustedes no estaban dispuestos a usar, ¿no es cierto?, los estados de excepción. Y mire lo que pasa hoy día cuando son gobiernos. Sí, está bien. Uno puede hacer ese punto, pero si nos vamos a quedar agarrados en esa dinámica, no va a haber solución a esto. Y a mí me preocupa que la ministra hasta ahora, en el anuncio que ha hecho y de las personas que van a integrar, podemos caer finalmente en una agenda que sea solo legislativa. Y subir penas no es la solución. O sea, para que la gente lo sepa, las penas en Chile ya son altas, hay que aplicar las penas. Tenemos la población carcelaria más grande de América Latina, per cápita. Entonces, la solución es mucho más allá que legislativa. Muchísimo más allá. Entonces, si seguimos en esta dinámica chica de que te quito, te pego, te saco, te hago la zancadilla. Ese tema que estás hablando ahora, Mario, es súper interesante y es súper poco frecuente. El tema de, por ejemplo, ¿cómo tú te explicas que un país como Estados Unidos, que tiene en la gran mayoría de sus estados definida la pena de muerte, siga teniendo la cantidad de crímenes, de homicidios por habitantes más altas del planeta? Así es. Y algo no funciona cuando tú solamente aplicas mano dura. Tienes que buscar otra medida para poder hacer aquello. es fundamental, primero, buscar un modelo. Y el modelo, a mi juicio, con todo el aprecio y la admiración que uno tiene por Estados Unidos, no es Estados Unidos. Incluso en la modernización de las policías. No es la policía de Los Ángeles, que es una tremenda policía, o la de Nueva York. Yo prefiero los modelos europeos y, como son más cercanos a nuestra realidad, el francés o el español. Y ahí tú te das cuenta que tienen niveles de crimen organizado importantes. Marsella es una ciudad con graves problemas de narcotráfico, de bandas de narcocriminales, trata de personas, tráfico de armas, etcétera. Pero los niveles en general, país, con unas oleadas de inmigrantes gigantes, que es lo que nos está pasando a nosotros, están mucho más bajos que los nuestros. Entonces, ¿qué pasa? Que se invierte en prevención, que se invierte en rehabilitación de personas que están, ¿cierto?, capturadas por la droga, que se invierte en mejores policías, que se invierte en profesionalizarlas, capacitarlas, mejorar las herramientas. Los fiscales tienen más capacidades en términos de recursos. Hay cárceles adecuadas para los delincuentes más avesados. Fernando, me decía, los dirigentes de Gendarmería, porque si bien es cierto no estoy en la primera línea, sigo en contacto con mucha gente, la cultura carcelaria ha cambiado mucho. No es la de hace 10 años atrás. Hoy día, el Tren de Aragua o las bandas de crimen organizado dirigen los delitos desde dentro de la cárcel. En Chile no tenemos y no usamos, por una serie de restricciones, entre otros criterios equivocados de derechos humanos, por ejemplo, los locutorios, que es una herramienta básica, según lo que te explica los locutorios cualquier... de visita, dices tú. Claro. El delincuente más duro, el líder del Tren de Aragua, que dirige en Chile una banda criminal de las peores, cuando recibe visitas, la recibe igual que el chiquillo que está por hurto. No hay una separación en eso. En ningún país OCDE
pasa algo similar. En un país normal, este señor no puede o se trata de evitar que siga dirigiendo delitos desde la cárcel y por eso tiene restricciones de salida al patio, con quién se vincula, quién lo contacta. Para recibir sus visitas lo hace a través con un teléfono, vidrio al medio, uno a cada lado. Y sabe que lo están escuchando. Así es, y por lo tanto, desde la prevención hasta el enorme trabajo que hace Gendarmería, las policías, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo país modernizador, de recursos y por supuesto de más o menos ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Las actuales autoridades de gobierno han pecado siempre de creer que el delincuente es víctima de la sociedad, esa es la teoría de la anomia. Y delinques tú porque la sociedad te fuerza. O sea, yo robo para tener la zapatilla marca tanto porque la sociedad me ha dicho que si no tengo esa zapatilla no soy nadie en el mundo y por lo tanto estoy delinquiendo por una presión social. A mí, mi opinión, con todo cariño, trabajé dentro de las cárceles, ridículo. La persona pobre, la persona humilde de este país se saca la cresta trabajando y no son delincuentes. Y por lo tanto venir a justificar la delincuencia es un tremendo error. En el otro extremo, la pobreza no incide en la delincuencia, no, da lo mismo, ¿cierto?, que haya poco espacio, ¿no es cierto?, en rehabilitación de droga, etcétera. El esfuerzo tiene que estar solo en garrote. Ninguno de los dos extremos está en lo correcto. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por sentarnos, por dejar de estos shows pirotécnicos, de que te rechazo el presupuesto, de que yo me siento a la mesa solo si tú me pones urgencia a determinada ley, que es importante. Pero ¿cómo se les puede ocurrir poner condiciones para sentarse a una mesa de negociación en el tema de la seguridad pública? O sea, ¿te parece razonable? A mí no me parece razonable. Mario, ¿de qué forma, por ejemplo, esto que estamos conversando y lo que tú estás planteando podría verse incorporado en una posible nueva constitución? ¿Esto tiene de alguna manera un nexo con algún tipo de derecho constitucional posible? Mira, lo primero, en el tema de la nueva constitución, ojalá tengamos. Para entrar a ese tema, ¿no? Pero por supuesto que sí. Conceptos de derechos humanos te permiten perfectamente incorporar a la víctima con derechos reales en materia de seguridad. En la propuesta que fue rechazada, la víctima no existía. Solo existía la persona privada de libertad a la que le aumentaban los derechos de manera brutal y por lo tanto una nueva constitución puede dejar a Gendarmería amarrado de manos como estaba quedando en la constitución. Estaba quedando amarrado de manos. No podía castigar. Castigos están en todos los reglamentos penitenciarios de los países europeos, en todos. Si un tipo agrede a un gendarme o mata a un reo dentro de la unidad penal, es evidente que tú tienes que aislarlo. Tienes que aplicar determinadas medidas para mantener cierto control con la población superior. Bueno, el debilitar a las policías, como venía en la propuesta constitucional, eran factores que por supuesto iban en contra de lo que yo creo que se necesita para enfrentar esto. Y por supuesto al revés, hay una serie de medidas que pueden apoyar la labor policial, la labor de la Fiscalía, pueden colaborar en prevención. En la Constitución son, a mi juicio, ojalá una Constitución, no sé si minimalista, pero que no entre en los detalles que entraba la propuesta. Tiene que ser denunciados generales. Pero el derecho a vivir en un ambiente seguro, el derecho a que las personas realicen acciones que les permitan defenderse de la delincuencia, y no me refiero a andar comprándose un fusil. Sí. Bueno, ese es un punto interesante también, porque si hay un sector que ha planteado en algún momento dado la posibilidad incluso de tener armas en la casa o tener porte de armas, ha sido tu sector. Yo he defendido el derecho de las personas que quieran tener un arma, que están en condiciones de tener un arma, que lo tengan, pero siempre hago una advertencia. Yo tengo armas en mi casa, fui policía, sé usarlas. Pero siempre la advertencia que tiene que acompañar estas recomendaciones: ¿está seguro que es capaz de dispararle a una persona y eventualmente matar a una persona? ¿Está seguro de ser capaz de hacer eso? Yo creo que el 90% de la gente no es capaz de hacer eso y por lo tanto mi consejo: no se compre armas en esas condiciones. Sí, la otra pregunta que yo creo que hay que hacer es: ¿qué tanto quiere usted ser un cebo para un delincuente que lo que quiere es ir a buscar su arma a la casa? Hoy día, y con todo el cariño del mundo para el anterior y el actual gobierno, que sacaron cifras similares, no creo, porque pedimos la información, yo mismo la pedí por transparencia, que ni el 10% de las armas que están en manos de los delincuentes provengan de personas que las compraron legítimamente, ni el 10%, y que me demuestren lo contrario.
Lo que pasa es que la cifra está abultada por un factor que no es menor, y yo lo vi y lo viví cuando yo era diputado de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la de Inteligencia. Y también como ministro tuve a cargo la DGMN, la Dirección General de Movilización Nacional, de la que depende el control de armas junto con Carabineros. Si se te muere un familiar con armas, queda el arma en la casa, llega la policía, esa arma está ilegal porque no está legalmente inscrita a tu nombre, mientras la posesión efectiva no determine, no me voy a alargar en eso, y te dice, señor, usted tiene un arma que en estos momentos es un arma ilegal. ¿Por qué no la entrega? Claro, se la entrego, toma, ahí está. Y ahí, check, arma incautada, ilegal, pues en delito. Y antes estaba inscrita legalmente. Pero cuando hilas bien delgado y pillas la otra cifra, ¿cuántas de las personas que son detenidas delinquiendo con armas de fuego tienen armas que antes pertenecieron a alguien que la compró legítimamente? Esa cifra baja muchísimo. Ahora, con todo, yo vuelvo a insistir, Chile no tiene el problema de Estados Unidos. En Estados Unidos la discusión hoy día, y el presidente Biden está peleando para que no tenga fusiles de asalto. Sí. Esa es la discusión. Alemania, Noruega, tienen más armas en promedio que Chile. Varios de los países europeos tienen más, Suiza. Y más armas. Suiza es un caso aparte porque ahí tú te vas con el fusil para tu casa, los jóvenes. Es como Israel. Tú tienes armas y tienes prácticas de tiro cada cierto tiempo y todo. Ahora, vuelvo al punto anterior, digamos. Es fundamental que la ciudadanía pueda tener derecho a tomar decisiones. En algún minuto esto de cerrar los pasajes era un escándalo. Hoy día ya se le permite a la ciudadanía por una disposición legal. Es re fácil para el que vive en un condominio cerrado, con porteros y guardias, mi caso, decirle que no a mi mamá que vive en Maipú y que no cierre el pasaje de sus vecinos. Pucha, que era fácil que yo hubiera planteado eso, ¿no es verdad? Entonces, sí, la Constitución puede ayudar, por supuesto, y la Constitución tiene que establecer derechos, pero también obligaciones. Déjame plantearte, a raíz de eso, ¿qué tanto sientes tú que tu sector está convencido que se necesita una nueva Constitución? A ver, los dos extremos están intentando hacer fracasar el proceso. El republicano es más sincero y te dice de frentón que no quiere. ¿Ya? No estoy de acuerdo con ellos, pero respeto que te dicen honestamente no queremos. Punto. La izquierda más dura no quiere tampoco y por eso pone condiciones que sabe que le van a rechazar. Y ahora un sector de Frente Amplio te dice, ¿por qué no llevamos a la elección a octubre? 3 presidentes del Partido del Frente Amplio. Hagámosla en octubre, chuteémosla. ¿Por qué? Lo mismo que el Partido Republicano. ¿Por qué no quiere elección hoy día? La calculadora electoral. ¿Es un tema de principio? No, señor. Que no le digan que es de principio. Es un tema de calculadora. ¿Por qué? Porque con voto obligatorio es muy probable que la mayoría de los congresistas, constituyentes o como usted quiera ponerle, van a ser de sectores moderados. Y por lo tanto los extremos no van a tener una representación grande en la convención como si hubiera voto voluntario. 2. Los partidos de gobierno dicen, chuta, estamos mal evaluados, tenemos al presidente en un 20 y tantos %, ¿nos conviene hacer elecciones en este minuto? ¿No será mejor chutearla para cuando se empiecen a ver los frutos? Es la expectativa de todo gobierno, yo lo escuché cuántas veces en La Moneda esta cuestión. Entonces, por eso están queriendo correrla. Es una irresponsabilidad tremenda nuevamente. Yo me saco el sombrero con la presidenta del PPD y el secretario general del PPD, Natalia Piergentili y José Toro. Desde 5 o 6 meses antes del plebiscito, que han planteado un camino democrático, coherente, razonable. Fíjate, el único partido. Macaya por el otro lado, Renovación hoy día, no sabemos en qué parada está. Digo, con todo cariño al mundo, la directiva no tenemos idea qué está proponiendo. Y el PS, que se había sumado a la posición del PPD, hoy día se está entusiasmando con esto de correr la elección de constituyente lo más posible. Es irresponsable porque hoy día es el momento. Sí, la ciudadanía tiene razón cuando se quejó en algún minuto y dijo, ¿sabe qué más? Usted está hablando de la Constitución, pues caballero, y a mí me están asaltando. Preocúpese de esto primero y después hablamos de la Constitución. Es irresponsable no hacer las dos cosas juntas y se lo plantea el presidente y la ministra Toá. Hay que avanzar en una agenda de seguridad urgente. Den la señal, sienten a la mesa a los actores para que la gente vea que se preocuparon de eso. Pero también es irresponsable porque chutear esto es pan para hoy y hambre para mañana. Esta cuestión va a reaparecer en 4 años más. A los extremos nuevamente les conviene que esto esté abierto. ¿Tú crees que a republicanos les conviene que haya una nueva constitución y que se zanje el problema? Si es uno de los tambores de guerra que constantemente están tocando al electorado duro derecha. El electorado de izquierda, por supuesto que es la izquierda más dura,
Oye, la Constitución de Pinochet, uno de los factores de unidad. Entonces, a los extremos no les conviene que haya una nueva Constitución. Tercer argumento, que no es menor, pues. No sé, Fernando, si qué has visto tú en las encuestas, pero yo conozco al menos 3 encuestas serias que nos indican que el 40 o el 50% de la gente que votó rechazo lo hizo confiado en personas como la Evelyn Matei o yo, que fuimos, cuanto debate hubo, planteando que iba a haber un nuevo proceso. Que votara rechazo tranquilo. Vote rechazo tranquilo, caballero, porque después vamos a ir por una nueva Constitución. Entonces también estamos siendo irresponsables al no cumplir la palabra empeñada. No hacerlo ahora, fíjate, a mi juicio, habla de una ceguera de los sectores moderados que están hoy día peleando hacia patadas las comisiones en el Congreso, con un señor de la carrera que logra sacar a un diputado socialista, Manucheri, que estaba haciendo una buena pega en la Comisión de Economía, y sin embargo, los que deberíamos tener, ¿cierto?, el llamar a la moderación, se están dejando tironear por los sectores extremos. Y en Renovación, tú te preguntas, ¿cuántos de verdad quieren la nueva Constitución? No lo sé, de la directiva, pocos. Carlos Larraín lo dice abiertamente, es legítima su posición, yo no la comparto para nada, lo dice en el Mercurio hace 3 semanas atrás, no lo digo yo, digamos, no es un invento mío, lo dice él. Nunca ha querido una nueva Constitución, perfecto, es su posición. Yo creo que está completamente equivocado y yo creo que tiene una visión de corto plazo enorme, de largo plazo cero. No ve nada de lo que va a pasar en 4 años más si es que no hacemos estos cambios ahora. Mario, la última vez que conversamos acá, yo te hice la pregunta y tú me respondiste muy honestamente que estabas meditándolo. Te hice la pregunta, ¿sigues teniendo la convicción que tu partido es Renovación Nacional? Mira, hoy día había comisión política del partido. ¿Me vas a creer que no llegó nadie de la directiva? No había pasado nunca en la historia de Renovación Nacional. Nunca. Ni en los momentos de mayor pelea. Tú, me acuerdo, periodista, te leíamos ahí en la revista o en el diario, etcétera, en la época en que yo miraba la política de afuera. Y la comisión política de esos partidos era lleno de cámaras, era una cuestión impresionante. Además que era muy entretenida, digamos. Hoy día la han ido aplastando y llegamos al nivel de lo que pasó hoy día. Ningún integrante de la directiva nacional llegó a la comisión política. Creo que 1 hora después apareció una vicepresidenta. Ni el secretario general, ni el presidente del partido, ni nadie. ¿Y tú crees que eso, es algo que puede pasar por casualidad? Al menos avisas, pues, si tú azar, digamos. No. Primero no van muy poquitos. Pero por último, si pasó algo y no podéis ir, avisáis. Hay un chat, un WhatsApp. Entonces, el partido está en este minuto en una situación bien compleja. Estamos terceros en las renuncias. Pero 1.500 renuncias a mí no me suena una cantidad tan loca. Perdimos el gobierno, etcétera. Pero ayer nos pasó un gráfico el secretario general que nos da un dato bien complejo. Después de junio del 2021, justo después de la elección interna, y hasta diciembre se fueron 3.000 personas. Eso es un récord absoluto. Qué raro que se haya ido tanta gente justo después de la elección interna. A mí me sorprendió. Fíjate que ese dato que tú estás diciendo, que yo lo vi hoy día en el diario también, los partidos que habían tenido la mayor cantidad de deserciones, es bien sorprendente. ¿Sí? Porque es algo que yo supongo, o sea, tú estás hablando de números que para la, llamemos así, el grueso de la militancia chilena es súper importante. O sea, ¿cuánta gente milita en Chile? ¿Será el 5%? Poquísimo. Sí, 4 o 5% de las personas. Entonces, cuando se te van 1.500 personas en un año, o se te van 2.000 personas, perdona, pero esa proporción es muy alta. Sí, bueno, Republicano es el partido que lideró las renuncias. Sí, bueno, eso es lo que viene. Y ahí José Antonio Cast tendrá que meditar de que lo sigan identificando con gente como de la carrera. Déjame insistir en el porque me parece interesante lo que tú estás diciendo. Los partidos, Mario, son entes que, voy a ponerlo en términos, si tú quieres, voy a personificar un hecho, pero los partidos tienen vida, llamémoslo así, vida, ya sea crecimiento, sí, desarrollo, evolución, o bueno, empiezan a achicarse hasta que de repente, francamente, se va el tipo con el timbre y se va.
Y estamos viendo cómo estás viendo estos flujos hoy día. Acuérdate la DC a principios de los 90 que elegía 40 diputados, 50 diputados, una cifra de locos. Mira lo que está pasando hoy día. ¿Qué está pasando? Esto es una consecuencia probablemente del discolaje, de no tener más o menos una matriz común, etcétera, que es lo que quisimos imprimir conjunto a Cristian Monkeor y un grupo grande de gente, la Polina Núñez, María José Catica y varios líderes más, Cotio Sandón, en donde se planteó una matriz social cristiana y solidaria. Esa es la que nos tenía que cubrir como paraguas. Lamentablemente, casi todos los partidos están sufriendo con ya no los lotes. Antes había lotes. Sí. Hoy día ya hay posturas ideológicas distintas dentro del mismo partido. Y eso es brutal. El eje izquierda-derecha se ha ido también disolviendo un poquito. El eje, el clivaje, sí, no, Pinochet, dictadura, oposición, ya no existe en términos reales, entonces también hay un reacomodo tremendo de las fuerzas políticas. Por eso yo quisiera ver una socialdemocracia más fuerte en Chile, socialistas, PPD, ¿no es cierto?, los radicales, con una posición clara, firme, pero veo que hoy día Hugo Gutiérrez dice y ellos se sientan tironeados y parten todos corriendo hacia la izquierda y se dejan tironear por esos otros personajes a la izquierda que de la carrera a un lado y Gutiérrez el otro me permiten ejemplarizar, porque hay más, pues. Pero son los que hacen finalmente... ¿Y qué pasa con los partidos nuevos? Con todos los grupos nuevos que han aparecido, desde el Partido de la Gente, pasando por, los republicanos ya lo mencionaste, los amarillos, en fin, una serie de cosas. El Partido de la Gente, yo me pregunto, ¿quién es el Partido de la Gente? Parece que uno lo ve en intervenciones bastante sensatas muchas veces, a veces no comparto cuestiones con él, pero otras veces le leo intervenciones sensatas. O es el diputado Gaspar Rivas, que se planta la del Cheris, que va a un matinal y llora en pantalla y que chuta. De nuevo, esto es un libreto ¿no? de la carrera. Rivas es el libreto del populismo extremo que tiene frases, tiene causas, ¿cierto?, que comparten. Si tú lees los twitters de ambos son idénticos, el globalismo, la Agenda 2030, las Naciones Unidas, el gran monstruo, ¿cierto?, que viene a comernos. En el otro extremo, los capitales. Que sean antivacunas nomás. ¿Son antivacunas? Pues hay varios en ese partido, antivacuna y terraplanistas. También hay terraplanistas. No estoy bromeando. El PDG está hoy día subiendo una crisis tremenda, producto de que no fueron capaces de sostener un acuerdo mínimo en el Congreso y eso les permitía cierto nivel de coherencia. Cometieron el error de recibir a todo el que se iba de otros partidos también en algún minuto y sirvieron, sí, para gente buena. O sea, a nosotros se nos fue la Erika Olivera, tremenda diputada, una mujer coherente que yo la verdad es que la admiro mucho. Y se va de Renovación, ahora se fue la diputada Muñoz, se fue la diputada Sara Concha, se han ido 3 diputados de Renovación Nacional, 3 diputadas en un mes. ¿Pero tú sigues meditando? Estoy tratando estamos tratando un grupo grande de ayudar a que saquemos adelante el tema del proceso constituyente. A mí me gustaría que fuera un órgano electo 100%, me gustaría que fuera paritario de salida. Fernando, yo no sé si no estaban en Chile hace un año atrás los que están insistiendo con los expertos. Y te lo digo porque todos los que estuvimos en este país durante el proceso de trabajo de la convención vimos que fueron precisamente los más expertos. Estos que tenían doctorados, profesores de la universidad dedicados al tema, con libros, con publicaciones, papers llenos, ¿cierto?, sobre el tema constituyente, fueron los guaripolas del fracaso, fueron los principales responsables del fracaso. Es que nos están pidiendo expertos, se están pidiendo mis expertos. ¿Qué es el punto? Uno dice, ¿qué pretenden con los expertos? Yo creo que es otra locura más. Si no es 100% electo, de años más vamos a empezar a discutir si fue o no legítimo el órgano. Pero bueno, yo quiero ayudar en esto. Hay una reforma previsional en ciernes que también hay que ayudar. El otro día discutía en una radio y me decían, pero lo de las cuentas nacionales no entiende nadie. Bueno, yo le puedo dar un ejemplo. Yo renuncié a Carabineros como teniente en el año 93 y me dejaron la platita que tenía ahí en un bono de reconocimiento, que es lo mismo, que se reajusta 3% al año. Suena re bonito, siempre se reajusta positivamente. Pero la AFP me ha rentado 10-12% en paralelo. O sea, he perdido plata como loco con ese sistemita de vale por
tal cantidad de plata que se te va a reajustar por 3 millones de pesos. Entonces, bueno, cosas como esas. Hay que meterle cabeza a la reforma, hay que ayudar, hay que mirar la Comisión Bravo. Miremos la Comisión Bravo y las conclusiones que sacó y dejemos de tironear esta cuestión y de una vez por todas tengamos un sistema de pensiones a la altura de la OCDE. Pues no sigamos. Yo estoy tratando de ayudar, yo no sé si me van a dejar seguir ayudando y en el intertanto. Por lo menos te vamos a invitar cada cierto tiempo, como ha sido el caso, y para agradece. que vengas a conversar sobre, bueno, un sector que generó pero muchísima expectativa, no solamente en la derecha, lo mismo pasa en la centroizquierda, digamos. Está votado el centro, Fernando. Está tirado y mi partido lamentablemente trata de quitarle el mismo espacio republicano y no, por lo menos creo que es un tremendo error. Muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, Fernando.